Buenos días, profesora. Buenas tardes, te digo. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Hola, buenas tardes. ¿Esto hicimos, chicos? ¿Aquí nos quedamos? Esto hicimos, ¿verdad, chicos? ¿Me escuchan? Sí, eso sí. O sea, sí hicimos el relativo, ¿verdad? Pensé que lo habíamos dejado para esta clase. El relativo, ¿no, profesor? ¿No? ¿Esto lo hicimos con ustedes? No, sí, sí. El grado superlativo relativo. Sí, eso sí lo hicimos. ¿Sí, no? ¿No te escuché bien? ¿Sí? Entonces sí lo hemos trabajado. Bien. Muy bien. Entonces sí lo hemos sí lo hemos trabajado entonces. Ya está. Muy bien. Más bien, chicos, disculpen la demora. Lo que pasa es que tengo un problema con la laptop que se descarga muy rápido. Entonces, tuve clase antes de ustedes con los chicos del aula 2 y cuando me di cuenta ya quedaba pero como 10 minutos nada más de batería y tuve que ponerla a cargar rapidito. No sé qué le está mal, creo, la batería ya de la laptop. Y por eso me demoré. Bien, entonces ya hemos hablado todo con respecto al adjetivo calificativo y ya hemos visto los grados del adjetivo calificativo. Bien, vamos a trabajar entonces los adjetivos numerales, ¿ya? Vamos a hablar de los demostrativos, de los posesivos y de los indefinidos. Para trabajarlo todo con respecto a los adjetivos para luego poder desarrollar una práctica. Bien, una práctica con respecto
al adjetivo. Bien, pero antes vamos a ver aquí rapidito esto que es importante. Bien. ¿Qué pasa? Ahí. Caramba. Ay, de verdad, ¿qué pasó acá? Ahí está. Listo. Vamos a ver. Algo aquí que es importante. Vean. Antes de pasar a las clases de adjetivos. Bien. Vamos a ver aquí algo importante. Bien. Veamos aquí. Dice que ciertos adjetivos, ¿ya? Ciertos adjetivos, calificativos, lógicamente, ciertos adjetivos, a ver que se guarde mi documento. Muy bien. Ciertos adjetivos, bien, se apocopan, ¿listo? Se Muy bien. ¿Qué quiere decir que se apocopan? Quiere decir que suprimen ya algunos sonidos finales. Algunos sonidos finales. Bien. Delante de los sustantivos. Muy bien. Veamos. Quiere decir que hay algunos adjetivos que se apocopan. Vamos a ver. Por ejemplo, como el adjetivo bueno. Bien. Como el adjetivo postrero. Bien. Como el adjetivo malo. Como el adjetivo cualquiera. Bien. Como el adjetivo alguno. Primero. Ninguno. Incluso el adjetivo tercero, que es un numeral, ¿no? Y también el adjetivo cualquiera, que es un indefinido, igual que alguno. Primero, que es un numeral, ninguno, que es un indefinido. Y tercero, que es un numeral. Bien. Estos se apocopan suprimiendo una o dos letras al final. Por ejemplo, de bueno, buen. De postrero, postrer. De malo, mal. De cualquiera, cualquier. ¿Sí? De alguna, algún. De primero, primer. Vamos a ver. Se guarde la información. A ver. De primero, primer. De ninguno, ningún. Y de tercero, tercero. Bien.
Primer, por ejemplo, ningún. Y tercero. Estos adjetivos aquí están apocopados. Bien, se colocan por lo general delante de los sustantivos. Muy bien, eso era importante, lo vamos a encerrar en un cuadrito. Listo. Ya está. Muy bien, está. Cópienlo, hagan su captura de pantalla porque pasamos a los adjetivos numerales. ¿Eh? Estamos viendo los adjetivos numerales. Muy bien, listo. Ahora sí. Vamos a ver de qué se trata ahora los adjetivos numerales. Vamos a ver. Ay, cómo demora en cargarme esto. Creo que aquí ya está. Listo. Ahora sí. Ya está. Veamos adjetivos numerales. Numerales. Bien. Vamos a ver de qué se tratan los adjetivos numerales. Bien. Veamos. Muy bien, veamos. Estos adjetivos me van a indicar, los adjetivos numerales, van a indicar número, ¿bien? Van a indicar número, van a indicar cantidad, por ejemplo. Pueden indicar orden, ¿bien? Entre otras cosas. Muy bien. Y hay una clasificación. Hay una clasificación. Vamos a ver cuál es esa clasificación. Existen adjetivos numerales cardinales, por ejemplo. Cardinales. Bien. Cuando un adjetivo numeral va a ser cardinal. ¿Cuándo va a ser cardinal? Cuando me van a indicar, bien, un número fijo, exacto. Cantidad quiere decir fija, exacta, precisa. Bien, por ejemplo, exclusivamente cuando me refiero a los números naturales. Por ejemplo, si yo digo 2 mesas, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, 5 carros. Si yo digo de repente 20 personas, ¿no? En este caso me indican cantidad exacta y siempre están modificando a un sustantivo. ¿Sí? Siempre modificando, acompañando, porque recuerda que una de las funciones principales del adjetivo es funcionar sintácticamente dentro de una oración como un modificador directo del sustantivo. Bien, entonces me indica cantidad exacta. Siempre van colocados antes del sustantivo.
De eso se tratan los cardinales. Cuando me refiero a cualquier número natural. Ahora, también dentro de este grupo de numerales están los ordinales. Vamos a escribirlo bien. Están los ordinales. Bien. Los ordinales. ¿Y de qué trata los ordinales? Estos me van a indicar, bien, estos indican orden numérico. Indican orden numérico. Muy bien. Vamos a ver cómo así. Por ejemplo, veamos. Por ejemplo, tenemos segunda calle. Bien. Ejemplo, tercera parte. Bien. Tenemos quinta fila. No, a ver, aquí no. Vamos a utilizar mejor otro. Tercer lugar, por ejemplo. Bien. Al igual, siempre modificando o acompañando a un sustantivo. Y me indica orden. Bien. Orden. Muy bien. Veamos también ahora los partitivos. Numerales partitivos. Vamos a ver. Los numerales partitivos. Estos partitivos me van a indicar división. Bien, los partitivos me indican división. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, bien, medio litro. Bien. Por ejemplo, violito, por ejemplo, octavo de pollo, por ejemplo, ¿no? Cuarta parte, por ejemplo. Me indica división, ¿no? Por ejemplo. Siempre modificando, ¿no? Siempre modificando a un sustantivo o acompañando a un sustantivo. También tenemos los múltiplos. Estamos recordando en realidad. Esto ya nosotros lo conocemos. Bien, los múltiplos, que son aquellos que indican, como su nombre los dice, multiplicación. Bien, indican entonces multiplicación. Bien.
como por ejemplo, bien, tenemos, veamos, doble ración, por ejemplo, ¿no? El doble de ración. Triple choque, por ejemplo, ¿no? Siempre acompañando a un sustantivo. Muy bien. Y por último, dentro de esta clasificación tenemos a los distributivos. Muy bien. Y los distributivos indican partes iguales. Indican partes iguales. Bien. Tenemos, por ejemplo, sendos o sendas. Bien, por ejemplo, en este caso, sendos caminos. Cada loco, por ejemplo. Y ambos amigos. Son tres nada más, ¿ya? Tres adjetivos distributivos que existen. Muy bien, lo tenemos aquí como ejemplo. Sendos o sendas, cada y ambos. Muy bien. Entonces, mira, a ver, estos son los adjetivos numerales. Bien, los determinantes numerales. Ahora, vamos a ver. Con respecto a los ordinales, por ejemplo, que me indican orden, hay que tener cuidado a la hora de reconocer y no confundirnos de repente por ahí con los partitivos. Hay algunos numerales ordinales que se parecen a los partitivos, así que hay que tener un poco de cuidado para no confundirnos. Bien, vamos a ver. Vamos a ver si se acuerdan, vamos recordando cómo se forman los ordinales, ¿ya? Eso es importante. Veamos aquí formación de ordinales. Bien. Por ejemplo, así represento los ordinales. Bien. Siempre cuando tú veas un número con un circulito se refiere a los ordinales. Veamos. Muy bien. Vamos a ver. A ver, vamos aquí.
Así. Y al costado vamos a poner bien. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo sería aquí. Por ejemplo, sería primero o también primer. Bien. Primero o primer. El siguiente, ¿cómo sería? A ver, ¿quién sabe? ¿Nadie? ¿Están durmiendo? Ujú. Se quedan calladitos siempre ustedes. Los demás, las demás aulas participan. Ya, el otro sería segundo, tercero, bien, cuarto, quinto, sexto, séptimo, bien, octavo, noveno y décimo. Bien. Ahora, si yo quiero decir 11, por ejemplo, ¿cómo hago para decir 11? Puedo decir un décimo, o también puedo decir décimo primero. ¿Ya? Puedo decir así, un décimo, o puedo decir décimo primero, pero no puedo decir onceavo, ¿no? Bien. El 12 sería, por ejemplo, puedo decir duodécimo, bien, o puedo decir décimo segundo, pero no doceavo, ¿no? Por ejemplo. Ahora, si quiero decir 13, puedo decir décimo tercero, 14 décimo cuarto, 15 décimo quinto, y así sucesivamente. Bien, hasta llegar al número 20. Y 20 es vigésimo. ¿Y qué sucede si yo quiero decir 21? Vigésimo primero. Si quiero decir 28, vigésimo octavo. Bien, así se forma. Ahora, el 30, trigésimo. Y si yo quiero decir 32, trigésimo segundo. Si quiero decir 39, trigésimo noveno. Bien. 40, cuadragésimo. Y lo mismo, si quiero decir 43, cuadragésimo tercero. Bien. Ahora, ¿cómo se dice 50? Yo digo quincuagésimo. Bien, 58, quincuagésimo octavo. Ahora, 60, sexagésimo. Y el mismo procedimiento para el resto de números, ¿no? 70, septuagésimo. Bien, 80, octogésimo. 90, nonagésimo. Bien. ¿Y cómo digo 100?
centésimo. Bien, y si quiero decir 102 centésimo segundo. Bien. Pero ¿qué pasa si yo quiero decir 122? Ah, digo centésimo de 100, 22 vigésimo de 20 y el 2 segundo. Entonces digo centésimo, vigésimo, segundo. Muy bien. Ahora, ¿cómo digo 200? Ducentésimo. Bien, esperemos que se guarde. Y ya. Entonces, yo digo 200 de la siguiente manera. Ducentésimo. Bien. Ducentésimo. Y si quiero decir 203, ducentésimo tercero. Y quiero decir 275, digo ducentésimo, busco el 75, septuagésimo quinto, ¿no? 300, tricentésimo. Bien. 400, cuadrigentésimo. 500, bien, quingentésimo. 600, sexentésimo. 700, digo septimgentésimo. 800, octingentésimo. Bien. 900, noningentésimo. Y 1000, milésimo. Bien. Y si yo digo 1901, pues milésimo, noningentésimo, primero. Y así se van formando los números ordinales. Y siempre aparecen con un circulito al costado. Bien. Entonces, así se forman los ordinales. Bien. Importante que sepan eso, entonces. Muy bien. Ahora, aparte de los numerales, vamos a encontrar a los adjetivos posesivos. Veamos los adjetivos posesivos. Muy bien. Adjetivos posesivos. Vamos a ver. ¿Cuáles son esos adjetivos posesivos? Pues sí. Ay, qué fastidio con esto. Ay, Dios mío, se quedó colgada. Chicos, ¿me escuchan? Sí, ¿Pero qué se ve en la pantalla? grabada. ¿Se ve blanca? Sí, profesor. Ya, un segundito, a ver, está cargando ahí, no sé. Está muy lenta la computadora ya. A ver. Bien, chicos. Pero lo que continúa es los adjetivos posesivos. ¿Bien?
que son aquellos adjetivos que me van a indicar pertenencia, posesión referida a las personas que hablan, ¿bien? O que escuchan. Y hay que tener cuidado con los posesivos porque también funcionan como pronombres, ¿bien? Como pronombres. Vamos a ver cuáles son esos adjetivos posesivos. Ay, Dios mío, ¿cuánto se demora en cargar esto? Ay, chicos, un segundito, a ver. Ya se ha activado solito. Ay, carambas, carambas. Uh-huh. Wow. Ahora que me pasó. Ay, Dios. Señoras. Ya está. Aquí nos hemos quedado. Muy bien. Ahora veamos los adjetivos. Bien, los adjetivos posesivos. Estamos recordando, por eso le estamos trabajando, digamos, rápido. Bien. Porque esto ya lo hemos trabajado varias veces. Y ya está. Adjetivos posesivos.
Muy bien. Muy bien, vamos a ver de qué se trata. Son aquellos, decíamos, que nos indican, bien, posesión, bien, o pertenencia. O pertenencia. Referidas, bien, referidas a las personas del discurso, es decir, al hablante o al que escucha, bien. Muy bien. De eso se tratan los adjetivos posesivos. Muy bien. ¿Y cuáles son esos adjetivos posesivos? Veamos. Los vamos a mencionar aquí. Vamos a hacer un cuadrito. Bien. Vamos a hacer un cuadrito, a ver. Muy bien. Un cuadro donde encontramos, por ejemplo, aquí, persona, singular, plural, y aquí el apócope. Muy bien. Aquí hablamos de primera persona. Primera, segunda, tercera persona. Bien. Cuadro cuando se refiere a un solo poseedor. Y veamos que aquí aparece como por ejemplo mío o mía, tuyo o tuya, suyo o suya. Bien. Plural, míos o mías. Bien. Tuyos o tuyas. Y suyos o suyas. Y también los apócopes como mi, tú y su. ¿Bien? Y también el plural. Ahí está. Y luego para varios poseedores. Muy bien. Y tenemos igualito. Mismo. Primera persona. Segunda. Tercera. Bien. Singular, plural y apócope. Y tenemos como por ejemplo nuestro o nuestra. Bien. Vuestro o vuestra. Y suyo o suya. Y en plural, nuestros o nuestras, vuestros o vuestras, y suyos o suyas. ¿Bien? Y aquí, sus o sus. Y esto lo encerramos en un cuadrito.
Este cuadrito. Ahí está. Y ahí está. Ya está. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahí están los adjetivos posesivos. Hay que tener cuidado con el uso porque también pueden funcionar como pronombres. Bien. Vamos a ver aquí. Chicos, vayan haciendo sus capturas o copiando rapidito. Ahí tienen. Avísenme, por favor. Sigo. Hagan sus capturas, chicos. Profesora, disculpe, ¿podría subir en el cuadro de arriba? ¿Este? Sí. ¿Ya está, chicos? ¿Sigo? Muy bien. Continuamos. Ya vimos los adjetivos posesivos. Ahora vamos a ver los adjetivos demostrativos. Bien. Adjetivos.
Muy bien. Veamos de qué se tratan los adjetivos demostrativos. Estos adjetivos van a indicar, ¿ya?, proximidad o lejanía espacial. Bien. Temporal, espacial o temporal. Bien. Y también, dependiendo del contexto, pueden funcionar como pronombres. Bien, por eso hay que tener mucho cuidado. Recuerda que siempre los adjetivos van a modificar a los sustantivos. ¿Ya? Siempre hay que tener en cuenta. Si está modificando o acompañando a un sustantivo, entonces la función es de adjetivos. Pero si ya hacen referencia a algo o a una persona, entonces ahí funcionarán como ya pronombres, ¿no? Hay que tener muy en cuenta eso. Ahora, veamos aquí en un cuadrito también cuáles son estos adjetivos demostrativos. Bien. Veamos, por ejemplo, tenemos este, bien, o esta. Esto puede ser ese o esa, puede ser aquel o puede ser aquella. Bien. Puede ser estos o estas. Bien. Puede ser esos o esas. Puede ser aquellos o aquellas. Bien. Tanto en singular como en plural, en masculino como en femenino. Muy bien. Cerramos aquí en un cuadrito. Ahí está. Bien. Y también, por último, tenemos a los indefinidos. Vamos a ver de qué se tratan los indefinidos. Muy bien. Estos adjetivos indefinidos, bien, poseen significación indeterminada. Significación indeterminada. Bien. ¿Cuáles son estos adjetivos indefinidos? Estos adjetivos indefinidos también me dan o me indican cantidades, pero inexactas, cantidades vagas, bien, no precisas. ¿Y cuáles son estos? Como por ejemplo, muchos, poco o pocos, bastante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Demasiado. Hay que tener cuidado con, por ejemplo, con las palabras como bastante o demasiado, porque también funcionan como adverbios. Ojo. Pero recuerda que son adjetivos indefinidos cuando están modificando o presentando a un sustantivo. Bien, entonces te puedes dar cuenta fácilmente
están funcionando como adjetivos indefinidos, ¿ya? Si estuvieran funcionando como adverbios, estarían modificando a otro adjetivo o a otro adverbio o a un verbo. Pero si modifican a un sustantivo, en sí son entonces o funcionan como adjetivos indefinidos. ¿Bien? Siempre hay que tener en cuenta eso, chicos. Hagan sus capturas. Hagan sus capturas. Bien. Entonces, lo que hemos hecho hoy día es repasar un poquito los adjetivos, bien, o las clases de adjetivos que hay. Habíamos estudiado bien los adjetivos calificativos, sus grados, bien, y también entonces hemos visto los adjetivos numerales, toda su clasificación. Hemos repasado, recordado un poquito de los adjetivos posesivos, poquito de los adjetivos demostrativos y también de los indefinidos. Ahora, para poder practicar con respecto a estos adjetivos, lógicamente tenemos que trabajar ejercicios. Bien, esos ejercicios los vamos a trabajar en la próxima clase, pero que es el día miércoles. Pero voy a ver para enviarles al WhatsApp la práctica para que la vayan revisando, ¿ya? Y vayan recordando también un poquito. Es una práctica más o menos amplia que la trabajamos la otra semana tranquilamente y aprendemos un poco más. Bien, pero ya les envío entonces la práctica, van repasando, revisan un poquito, van recordando para que sea mucho más fácil desarrollar la práctica. Lo que quiero es que intervengan, chicos. Ustedes se quedan calladitos. Y eso hace que la clase sea un poco más pesada. Con los otros grupos, como el grupo 1, el grupo 2, están activos, están respondiendo, entonces la clase es más dinámica. Pero ustedes se quedan calladitos. No hablan, no responden, no intervienen. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver si la siguiente clase ya con la práctica podemos estar más activos. Bien, ya la próxima clase sí les voy a pedir que activen su cámara, que la mantengan totalmente activada para ver qué tanto están trabajando. Bien, yo creo que por ahora nos quedamos ahí, chicos. ¿Ya? Profesora, buenas tardes. Quería decirle, ¿puede subir un poquito más arriba para poder tomarle captura de pantalla? Ok, no hay problema. ¿Este cuadrito? No, bájelo un poco más. Ah, ya, ok. Aquí, para abajo. La parte última. Ay. Muy bien. Entonces, por ahora nos quedamos aquí, chicos, y ya la próxima clase desarrollamos la práctica. Bien. Entonces, nos vemos el Profesora, gracias, miércoles. cuídese. Hasta luego, chicos. Chao, chao. Luego, profesora. Luego, Hasta profesora. luego, profesora. Hasta luego, Chao. profesora.